Hola, el artículo que me corresponde presentar se llama Interacciones entre las plantas y su microbioma, desde un ensamblaje de la comunidad hasta la salud de la planta, de los autores Pankaj Trivedi, Jan Leach, Susana Trinch, Tokmin Shah y Brajesh Singh, publicado en el 2020. Los microorganismos son capaces de formar asociaciones con prácticamente cualquier ser vivo, y las plantas no son la excepción. Estas proveen de gran variedad de nichos a las bacterias, por lo que son capaces de formar relaciones complejas. Actualmente, se ha logrado ligar taxones microbianos individuales con la colonización de las plantas, su aptitud y fisiología. Además, se han identificado genes que son responsables de las interacciones de las plantas con su microbiota, así como genes bacterianos relacionados con la colonización, en donde sus productos imitan a las proteínas vegetales, funcionando como señuelo para que los microorganismos logren traspasar las defensas de la planta. Los microorganismos contribuyen a su hospedero con beneficios relacionados al crecimiento, absorción de nutrientes y resistencia a patógenos, y también otros beneficios indirectos como mejoras en la respuesta de resistencia por parte de la planta. Pero estos beneficios dependen de variables como la dinámica poblacional de la microbiota, antecedentes genéticos, en este caso la planta, y otras interacciones, y no solo de la abundancia de algún grupo particular de microorganismos. Este artículo destaca que existe un paradigma sobre el microbioma sobre si este debería considerarse bueno o malo, o si más bien debería ser considerado como una manera para generar nuevos fenotipos más aptos ante distintas condiciones ambientales. Incluso proponen la aplicación de comunidades microbianas sintéticas para aplicaciones en invernaderos o en campo. Como mencioné anteriormente, las plantas proporcionan distintos ambientes para la colonización de microorganismos, y en el artículo se hace mención constante a estos, por lo que es importante definirlos primero. Hay tres nichos o ambientes principales. Estos son la rizósfera, la filósfera y las comunidades endófitas, pero también se toma en cuenta la microbiota del suelo para hacer comparaciones. La rizósfera se refiere a la región del suelo que se encuentra cercana a las raíces y por lo tanto se encuentra influenciada por los nutrientes que son derivados de la planta y la disponibilidad de oxígeno. La filósfera, por el contrario, son todos los órganos vegetales que se encuentran por encima del suelo, incluyendo el tallo, las hojas, las flores y frutos. Finalmente, las comunidades endófitas, como su nombre lo dice, son aquellos microorganismos que habitan dentro de los tejidos de su hospedero. Las plantas cuentan con un microbioma base que se refiere a aquellos microorganismos que son persistentes en las comunidades asociadas con un hospedero particular. Este contiene especies clave para la aptitud del hospedero, por lo que se ha sugerido que son reclutados de manera selectiva y enriquecidas en forma paralela y están bien adaptados para vivir dentro de los tejidos vegetales. Rizobiales y pseudomonadales son dos grupos que se consideran como universales en el microbioma de las plantas. Dentro del microbioma base, existe un grupo aún más central que puede influenciar la estructura de la comunidad a través de interacciones bióticas con el hospedero u otras especies microbianas, y no necesariamente por su abundancia. Estas especies son clave pues modulan el ensamble del microbioma y funcionan como mediadores entre la planta y su microbiota. La pérdida de estas especies clave resulta en el decrecimiento de interacciones. Además, están involucradas en el metabolismo de carbohidratos y respuesta a estrés. La composición de la microbiota en la rizósfera es similar a la comunidad bacteriana que existe en el suelo. Sin embargo, sí varía con respecto a la microbiota en la filósfera y a las comunidades endofíticas. Por ejemplo, las comunidades endofíticas usualmente presentan al menos 2 veces más protobacteria y firmicutes que la rizósfera, a la vez que presentan menor cantidad de acidobacteria, verrucomicrobia y otros grupos. Además de eso, cerca del 50% de las bacterias en la filósfera pertenecen al grupo de protobacteria, pero los filos, bacteroidetes, firmicutes y actinomicetas también son comunes. Mientras que en el caso de los hongos, tanto en la rizósfera como en la parte aérea, los principales grupos son Ascomycota y Basidiomycota, aunque también se han estudiado bien los hongos arbusculares pertenecientes al filo Glomeromycota, así como las ectomicorrizas, a pesar de su poca diversidad. A nivel de género, la composición de bacterias y hongos parece estar definida por el compartimiento en cuestión, factores ambientales y el genotipo del hospedero. En niveles filogenéticos amplios, como familia o filo, los grupos de microorganismos se mantienen constantes sin importar la geografía, pero forman grupos relacionados filogenéticamente entre sí, al menos en las comunidades endofíticas. La microbiota aérea, sin embargo, es más variable y el modo de transmisión involucra transferencia por aerosol, insectos,
polen o migración de otros tejidos vegetales. Pero al igual que los otros compartimentos, el suelo representa un importante reservorio. El suelo, y por lo tanto las raíces o la rizosfera, constituyen los ambientes más diversos, aunque parece haber mucha variación en las comunidades bacterianas de la rizosfera, mientras que la endosfera o las comunidades endofíticas son las menos diversas de todos estos ambientes. Otros grupos incluyen a las arqueas, destacándose los grupos Taumarqueota, Crenarqueota y Eurarqueota, los cuales se encuentran de manera consistente, pero se sabe poco de ellos. Los virus se han visto que son importantes en el recambio del suelo, pero además de eso tampoco se conoce demasiado. Esto mismo ocurre con protistas y nemátodos. Los primeros pueden controlar las comunidades bacterianas y fúngicas por medio de relaciones depredador-presa, y la mayoría de los protistas conocidos son patógenos, aunque esto se ha sugerido que puede ser debido a factores ambientales que desencadenan los síntomas, ya que se han encontrado brasicáceas que son asintomáticas. Los primeros colonizadores se cree que son transmitidos verticalmente a través de las semillas, por lo que estos primeros microorganismos podrían carecer de características que faciliten la colonización. Una vez germinada la semilla, es probable que el ensamble de la microbiota se dé por asociaciones de los microorganismos transmitidos por la semilla con tejidos vegetales de la filosfera, mientras que los derivados del suelo se asocian con las raíces y la rizosfera. Este dinamismo se mantiene alto en etapas tempranas del desarrollo vegetativo, pero se va estabilizando conforme alcanza la etapa reproductiva. Los microorganismos utilizan quimiotaxis para sensar y responder a las señales derivadas de la planta, como ácidos orgánicos y azúcares presentes en exudados vegetales, y así iniciar la colonización. Cuando perciben la señal, se mueven hacia la planta por medio de flagelos. Subsecuentemente, se pegan a la raíz y forman una biopelícula. Genes que codifican proteínas involucradas en quimiotaxis, ensamblaje de flagelos, movilidad, formación de biopelículas, secreción y sistemas regulatorios son abundantes en las comunidades microbianas asociadas a la raíz y a la filosfera, así como el tallo. A diferencia de la mayor parte del suelo, poliaminas como arginina y putrescina funcionan como moléculas señalizadoras en la interfase raíz-rizósfera e informan al microbioma de la presencia de hospedados eucariotas. El sensado de estas moléculas promueve que se adhieran o formen las biopelículas. Luego de la colonización satisfactoria, diversos procesos como la activación de vías señalizadoras en el hospedero y la alteración estructural de la raíz producida por estrés debido a la carencia de nutrientes pueden llevar a diferentes patrones de colonización entre varios grupos microbianos. Un mayor número de transportadores de sustrato en Proteobacteria y Firmicutes facilitan la presencia de estos grupos en ambientes vegetales ricos en nutrientes. Análisis genotípicos y filogenómicos combinados sugieren que tal rasgo colonizador data de antes de la adquisición de genes para la simbiosis que ocurre en miembros de rizobiales, los cuales son parte del microbioma base. También se ha observado una tendencia hacia la selección positiva de genes involucrados en el metabolismo de carbohidratos, transporte y reguladores transcripcionales de esos genes en los genomas de bacterias diversas filogenéticamente. Muchas de estas enzimas carbohidrato-activas son compartidas entre bacterias y hongos a pesar de la distancia evolutiva que hay entre estos grupos. Se ha mostrado además que bacterias de rápido crecimiento como alfa-protobacteria y gamma-protobacteria, que son enriquecidas en ambientes vegetales, tienen un alto número de transportadores que pueden importar y exportar un amplio rango de compuestos. Los sideróforos, compuestos quelantes secretados por microorganismos y con una alta afinidad por el hierro, son importantes en distintos procesos ecológicos como el reciclado biogeoquímico del suelo, competición de patógenos, promoción del crecimiento vegetal y señalización. Estos compuestos también son más abundantes en la rizosfera que en el suelo. La prevalencia de grupos de genes de sideróforos a través de múltiples vías biosintéticas sugiere un rasgo que facilita la competición por recursos limitantes, proveyendo a su vez una ventaja selectiva para microorganismos que colonizan las raíces. Quorum sensing, el mecanismo para la comunicación entre células bacterianas, permite la cooperación o interferencia con taxones no relacionados de bacterias. La percepción de homoserin-lactona por parte de la planta lleva a la modulación del metabolismo, respuesta inmune y desarrollo de la raíz. Este es uno de los compuestos secretados durante el quorum sensing. Este compuesto es más abundante en ambientes vegetales que en el suelo. Además, entre el 40 y 50% de las bacterias aisladas de plantas han mostrado actividad para esta molécula. Los mecanismos moleculares que dirigen la adquisición de nutrientes en simbiosis de micorrizas arbusculares y con bacterias de Rhizobium han sido ampliamente estudiados, pero bacterias no simbióticas que promueven el crecimiento vegetal
pueden lograrlo haciendo disponibles minerales insolubles o mejorando la arquitectura de la raíz. Esto último mejora la capacidad de la planta por alcanzar fuentes de agua y minerales. Los rasgos relacionados a la adquisición o conservación de nutrientes que diferencian especies de crecimiento rápido con otras de crecimiento más lento son definidos por el microbioma. La microbiota también puede movilizar nutrientes como fosfato inorgánico y hierro por medio de solubilización, mineralización o excreción vía sideróforos. Se ha visto que comunidades sintéticas donde se potencia la transcripción de los genes involucrados en respuesta ante falta de fosfatos incrementan la obtención del mismo. La defensa vegetal por medio de microorganismos es más evidente en suelos supresores de enfermedades, donde los exudados radicales estimulan, enriquecen y soportan microorganismos como primera línea de defensa ante patógenos. Aunque las interacciones entre estos microorganismos defensores y aquellos patógenos son complejas, mecanismos como la producción de metabolitos antifúngicos y volátiles son los responsables de lograr este ambiente de resistencia. Adicionalmente, si fuera necesario, la endosfera cuenta con funciones defensivas a través del enriquecimiento por miembros que producen enzimas y metabolitos secundarios contra el patógeno. Prácticas comunes como la rotación de cultivos, la retención de residuos y la edición de compost pueden suprimir enfermedades al afectar la composición del microbioma, impulsado por la mayor disponibilidad de carbono. Por ejemplo, en la supresión de Fusarium se ha encontrado que la abundancia de Actinobacteria y Firmicutes puede ser usada como predictores de suelos supresores de enfermedades a escala continental. La protección mediada por el microbioma puede ser transferida y mantenida vía trasplantes del suelo. La infección de patógenos causa alteraciones en los patrones de exudado radical que resultan en el reclutamiento de microbios o microorganismos que inducen resistencia sistémica. La presencia de comunidades heterogéneas en la superficie de la filosfera y endosfera de tomate, por ejemplo, modula el metabolismo de fenilpropanoides, lo que lleva a la fortificación de la pared celular, protegiendo así a la planta del patógeno Fusarium. Esto también funciona como protección a otros estrés, como la salinidad. La resistencia sistémica inducida por microorganismos dirige la secreción de compuestos antimicrobianos como cumarinos y benzosaxinoides, los cuales intensifican el reclutamiento de cepas que inducen resistencia sistémica, por lo que la respuesta inmune de la planta puede ser manipulada para reclutar microorganismos que proveen defensa en múltiples generaciones. Los microorganismos pueden modificar las respuestas evolutivas al estrés ambiental en al menos tres maneras: alterando el fitness genético de las plantas, la expresión de rasgos vegetales relacionados al fitness o la aptitud reproductiva. Las plantas seleccionan microbiomas que promueven la resistencia al estrés cuando están bajo condiciones estresantes, precisamente. Los rasgos favorecidos bajo condiciones adversas dependen de cambios en el microbioma, principalmente cuando hay sequías. Por ejemplo, se ha visto que la variación del microbioma puede llevar a la floración temprana como un mecanismo para evitar el estrés. La producción de ácido abscísico debido a la sequía promueve cambios en la comunidad endófita, lo que mitiga el estrés hídrico a través de la producción de fitohormonas o de la actividad bioquímica. Como conclusiones, aunque las bacterias y hongos contribuyen a la mayoría del microbioma, aún hay vacíos en arqueas, virus y otros microorganismos y en cómo estos afectan al hospedero. A pesar de haber logrado identificar genes que influyen en la colonización de la microbiota, la fisiología de la planta y rasgos relacionados a la aptitud de la planta, se desconoce la variación a nivel de comunidades y los efectos del microbioma sobre la aptitud, para lo que se ha propuesto estudios longitudinales a gran escala considerando la dinámica y la edad del hospedero. Finalmente, aunque se menciona de manera frecuente la creación de comunidades sintéticas, no se propone una forma bien definida de cómo lograrlo. Gracias por su atención.